Sorpresa mundial, la música de Cesárea Évora, una de las grandes exponentes de la cultura, de la música, de esa pequeña nación que acaba de dar la gran sorpresa en la Copa del Mundo. Estreno de España 0-0, es titular de portada en todos los medios que están cubriendo la Copa del Mundo 2026. Y como decía Leo Burgueño, al cerrar su relato, el trovador del gol, esto fue David contra Goliat. Claro, fue el debut de un país que no estaba en los planes, que eliminó a Camerún, por ejemplo, para llegar a este mundial. El tercer país más chico que disputa un mundial, porque el récord lo tenía Islandia en 2018, pero ahora se sumó Curazao, que es el más chico, seguido de Finlandia, y después viene Cabo Verde, con jugadores que actúan en primera división, pero en ligas más pequeñas. Y, por ejemplo, España le puso en el segundo tiempo a Merino titular en el Arsenal, a Lamine titular en Barcelona. Le fue haciendo cambios contra jugadores que, digamos, no están en ese primer nivel y sin embargo le aguantó. 75% de posesión de balón de España. Y un dato muy curioso, hizo una sola falta a Cabo Verde en todo el partido, que fue la tarjeta amarilla al lateral izquierdo Sidney López. O sea, no es que defendió a las patadas al rival, solamente una falta le cobraron en todo el encuentro para sostener un resultado que recién a partir de los 40 minutos, y esto es para destacar, recién a partir de los 40 minutos del primer tiempo empezó a ser figura Bociña, porque antes del minuto 40, Bociña no había tenido intervenciones. O sea, no le pateaban, no le llegaban con peligro. Y un dato que tiró el Tigre en la transmisión, el centro delantero de España, en los primeros 30 minutos de partido no tocó la pelota. Oyarzábal. Sí. No le llegó el balón. Sí, atacaban con los dos laterales como extremos, con Llorente de un lado y con Cucurella del otro, pero la pelota al 9 no le llegaba. Por eso pensé que en algún momento iban a poner un 9 más de área, más tipo Panda Iglesias, como para poder, digamos, captar algún centro o alguno que te despeinara en habilidad, que puede ser Lamine, puede ser Nico Williams o puede ser incluso Dani Olmo, que después fueron entrando. En este fútbol del 2026, tan intervenido por los intereses publicitarios, tanto que hemos hablado de esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, con las pausas de hidratación, pasan estas cosas y por eso alegra también ver lo genuino del festejo de los futbolistas de Cabo Verde, Tigre Cruces, a cómo lo celebraban al final del partido, y el hombre de la jornada, Bociña, el arquero. Lo que uno siempre dice, Carlos, a partir de esto, seguramente cuántos de ellos en la Play juegan con los futbolistas de España, tienen a Lamine Yamal entre sus ídolos del fútbol, y claro, enfrentarse a este partido, cantar su himno por primera vez en una Copa del Mundo y terminar 0-0 ante un favorito con Bociña, que es hasta ahora titular en todo el mundo. Oiga, y lo que también destacaba en la transmisión, la diferencia de edad entre Bociña y Lamine Yamal, que el arquero de Cabo Verde podría haber sido el papá del delantero del Barcelona. Con una de las representaciones en cuanto a la diferencia de edad más amplias en la historia de un debut en una Copa del Mundo. Lamine Yamal entró a la cancha con 18 años y 342 días. Bociña jugó su primer mundial con 40 años y 22 días. Bociña nació en pleno desarrollo del Mundial 86, el 3 de junio del 86. Ese Mundial, el de México, empezó el 31 de mayo con el partido de Italia, que era el campeón del mundo en ese momento. O sea, iban 4 días de Mundial 86 cuando nació Bociña, el portero, que es recordado en el partido con Chile porque el error que tuvo, que le hicieron el gol casi de media cancha a Maxi Gutiérrez. Recordemos ese amistoso en marzo, ¿no? 4-2 de la selección de Chile ante esta sorprendente Cabo Verde, Rodrigo. Una gira muy cuestionada en el caso de Chile y del equipo de Nico Córdoba, teniendo en cuenta la derrota, ¿no? No el triunfo frente a Cabo Verde, que era esperable, y todos dijimos, bueno, esta victoria se tenía que dar por lógica consecuencia, pero fíjate que Cabo Verde en el ranking de la FIFA figura en el lugar 64, o sea, acá no estamos hablando de una selección que está fuera de del top 100, que igual es un parámetro, ¿no? Porque en el fondo, si tú miras, por ejemplo, en qué línea está Cabo Verde, y está en una misma línea con, por ejemplo, Sudáfrica, y está mejor que Irlanda del Norte, que Ghana, que Israel y que Bolivia. Entonces, es un equipo que tiene, y lo que decías tú también, se ganó la clasificación eliminando a un par de selecciones competentes en África. Ganó el grupo D, donde estaba Camerún, que de hecho es la única derrota que tiene en la eliminatoria, 4-1 con Camerún como visitante, pero después los otros claramente eran menores. O sea, juega con Libia en el mismo grupo, Angola, Mauricio y Suazilandia. Un detalle que marcan también los amigos que están en sintonía, como siempre, en el 85, 21, 23, 60, que más allá del nuevo reglamento,
Cabo Verde no hizo tiempo. No se tiró al piso y el arquero no se contracturó después del minuto 75. Ya vamos a estar con las reacciones en España, suponemos a esta hora picantes a propósito del equipo de La Fuente. Contigo, Danilo Díaz, para un primer apunte, un primer comentario desde Estados Unidos, la Copa del Mundo, a esta sorpresa mundial y el empate a 0 de España con Cabo Verde. ¿Por qué nos gusta el fútbol, Carlos? Por estas cosas. Sí. Por estas cosas, porque es el único deporte donde Cabo Verde, una selección muy menor, donde Estados Unidos en el año 50 le puede ganar a Inglaterra. Porque tú juegas básquetbol, juegas voleibol, en el tenis se puede dar la sorpresa cuando un muchacho que es 400 y va a ser y termina después siendo el número 1 o el número 10, le gana a otro porque es un jugador que viene. Pero el fútbol de los deportes colectivos creo que es el único que permite esto. Y lo hablábamos durante la transmisión. Hay un momento donde Cabo Verde defiende con 6 en línea y 2 volantes de contención. Más el arquero, ahí ya tenía 9. Y los que estaban un poquito más adelante, fue un equipo que al final termina defendiendo en los últimos 20, 22 metros, que aguantó como pudo. Y yo destaco lo que plantea Leo y el Tigre, que no pegaron y no hicieron tiempo. Eso determinó que el partido corriera, que no fueran tanto los descuentos. Y esto es un mazazo para la selección española, aunque claro, alguien me va a decir, en 2010 perdieron en la primera fecha, en la primera jornada, y después terminaron con Suiza, y terminaron siendo campeones. Claro. Pero la historia se va construyendo en cada episodio, y acá veremos cómo reacciona De La Fuente, porque es distinta a una derrota de Del Bosque, con todo el peso que él tenía, habiendo sido técnico del Madrid, campeón de Europa, con el Madrid, con la selección española, y un técnico como De La Fuente que le ha ido muy bien, pero no, yo creo que no se ha enfrentado nunca a un latigazo como el que sufrió hoy. 2 detalles. A ver, 2 detalles estadísticos. Solo 2 selecciones han sido campeones del mundo tras comenzar el torneo con un 0-0. Inglaterra el 66 ante Uruguay, y la selección de Italia ante Polonia en el 82. España, y pronto vendrá el desglose, ha empatado, atento a este dato, ha empatado sus últimos 4 partidos contra rivales africanos. En el partido de hoy, Leo Burgueño, tenor táctico, ¿cuáles fueron los pecados de España? Yo creo que confundió esa paciencia que tenía que tener, que lo hablábamos con Danilo en la transmisión, esa paciencia que tiene que tener un equipo superior, con mejores jugadores, con muchos mejores jugadores que el rival, con lentitud muchas veces, y esa lentitud le hacía replegar mejor al equipo rival. Ese 4-5-1 que marcaba, en un momento, en el tiro de cámara, o sea, donde se veía se veían todos los jugadores, había 21 jugadores en la cámara, porque replegaba muy bien, y entonces esa lentitud de España le hacía pararse mejor al equipo de Cabo Verde. Y lo otro es que le faltó alguien que despeinara, que lo podía tener con Lamine cuando ingresa, un gambeteador hacia adelante, alguien que te pueda sacar, porque era demasiado pase, pero no profundizaba. Y lo otro, no tuvieron tiros de afuera del área. O sea, de alguna manera lo tenés que abrir al rival, pateando de afuera del área, gambeteando, porque era demasiado lógico cuando llegaban los 2 laterales al fondo y lo cubrían bien. Si era lateral, ¿cómo marcaba Cabo Verde? Lateral más extremo, retrocediendo. Y cuando entra Lamine, el único amonestado que tenía el partido era el lateral izquierdo. ¿Qué hizo el entrenador? Le sacó al lateral izquierdo porque era claro que en alguna podía cometer la falta y le cambió, entró Joao Paulo. Declaraciones, reacciones, el balance. El primero, a pie de campo, el técnico de España tras el 0-0, Luis de la Fuente. Seguir en la misma idea, seguir obviamente mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos. Ellos es un equipo que es muy organizado, desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios, pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar. Reemplazado hoy en el minuto 86 de partido, lo vamos a escuchar a Rodrigo Hernández. Rodri, que envió un mensaje claro a sus compañeros respecto a cómo
se encaró el partido de hoy. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas, y saber que tienes que meterlas, así de fácil. Nosotros es cuestión de que mejoremos en el acierto, cuanto más podemos contra los rivales mejor, y a mejorar en eso. La palabra de Rodri, antes la del técnico de La Fuente. Danilo Díaz, contigo en Estados Unidos. Claro, si De La Fuente está planteando eso, creo que tiene un problema. Porque Bociña fue figura, como lo decíamos en la transmisión, en los últimos 5 minutos del primer tiempo. Y después descolgó centro, algún remate, pero no fue una jornada que uno dijera, no sé, la del Cóndor Roja en Wembley, para ilustrar. No, fue un partido que el tipo respondió, no cometió errores, y creo que en algún momento había que despeinarse, ¿eh? Y creo que una opción para despeinarse es poner un centro delantero. En algún momento tú puedes tirar centros, o para cambiarle al rival lo que está haciendo y cómo estaba defendiendo. Esto abre este grupo. Vamos a ver cómo le va a Uruguay hoy día con Arabia Saudita. Arabia Saudita con Uruguay también juegan los dos. Es cierto que Uruguay por historia es el favorito, pero recordemos que en la edición anterior de la Copa del Mundo, la selección saudí derrotó a Argentina. Y si ustedes van, muchachos, y revisan la lista de jugadores de Arabia Saudita, en la liga local hay muchísimos futbolistas con pasado reciente en la Premier, en la Liga Italiana, Bundesliga, jugadores del Brasileirao. Es una liga fuerte con buenos nombres. Ahora, la interrogante es si esos jugadores, en la medida que empezaron a llegar estos cracks, han tenido más posibilidades de jugar. Pero es un partido bravo para el equipo de Bielsa. No solamente que revuelve todo este grupo, el grupo de España, de Uruguay, de Arabia Saudita y de Cabo Verde, sino que también empieza a enredar lo que sigue. Porque la lógica... Eso pensaba. La lógica era que si Argentina ganaba el grupo, jugaba con el segundo de este grupo, que era supuestamente en los papeles, Uruguay, ¿sí? Era Argentina-Uruguay. Hoy puede ser... De hecho, esos cruces ya la inteligencia artificial los está haciendo, ¿eh? Y hoy podría llegar a ser Argentina-España en 16avos. Y un candidato se te va en esa fase. Sí. Tengo una pregunta a la mesa. A ver. Cuando nosotros decimos, o marcamos, enfatizamos, que Cabo Verde cortó muy poco el juego, prácticamente no pegó ninguna chuleta, y propuso con sus argumentos el partido frente a España, ¿eso es una característica de ingenuidad, de romanticismo, de no saber cerrar el partido y eventualmente arriesgarse más de la cuenta? Porque tuvo un par de contragolpes que los resolvió mal y que no fueron precisamente con uno o dos jugadores, fueron contragolpes masivos. ¿Por qué? Déjame. Está bien. Bueno, pero es que al final es donde se cierran los partidos. ¿Por qué te lo planteo? Porque tampoco te digo que sea una tendencia, pero sí hay un segundo ejemplo muy concreto. Y ese segundo ejemplo, que a mí me llamó la atención, ese segundo ejemplo fue todo lo que quedaba de partido entre Ecuador y Costa de Marfil, después de la apertura de la cuenta, que fue en el minuto 90, el gol de Diallo, ¿no? Los 9 minutos posteriores, el árbitro dio 7, pero se jugaron 9. Costa de Marfil no se replegó precisamente. No, el arquero no hizo tiempo, no se tiró al suelo. No. Propuso y fue a buscar el segundo y lo planteó de contra y tuvo la pelota. Es que yo aquí, poco menos que fui lapidado una vez que nosotros por un partido del torneo nacional me dijeron no, porque yo quedé muy disconforme por cómo no disconforme, quedé con un gusto, digamos, ¿cómo decirlo? Usted lleva las veces que lo lapidan, ¿eh? Parece. No, lo que pasa es que era poco menos que era yo un cabro chico de 2 años hablando de fútbol. Danilo, Leo Burgueño, el mismo Tigre. Pero lo sacaron al pizarrón. Me sacaron al pizarrón. Me sacaron de paseo porque fueron un clásico. Ahora usted la cobra de Las vuelta. excepciones no confirman la regla. Abro el debate. ¿Por qué? Abro el debate. ¿Por qué en algunos partidos sí y en otros no? Ah, claro. Digo yo, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir? Que no hay un solo librito. Eso. En esto no hay un solo librito. Yo, y lo dije cuando la U, y también, bueno, en redes sociales me liquidaron, qué sé yo. Ahora, Hernández, pero la mesa la suya es larga. No, está bien, pero es que es con contexto. Acordar a un colega. Es con contexto. Una pregunta con contexto. Es una pregunta con contexto, de todas maneras. ¿Quién se hace cargo de la pregunta del que más sabe? Fue un partido, un clásico. Es mañosa. A ver, ¿por qué? Es mañosa la provocación. ¿Por qué, Danilo? A ver. Porque es una excepción. ¿Ya? Porque es una excepción lo que plantea. Y ayer, cuando se pone arriba Costa de Marfil en el minuto 89, 90, después va con todo a buscarlo el elenco de Ecuador sin ideas, y las situaciones que se generaron fueron por contraataques, porque perdía la pelota y ya Ecuador estaba lanzadísimo. No fue porque
Sí, señor. Sí, pero para volver con Hernández, ¿a qué partido se refería usted? Sí, sí, no, ¿En qué oportunidad lo lapidaron? Colo la U en el Estadio Monumental y cómo la U cerró el partido después de abrir la cuenta. Ya sabe. Y lo criticó. ¿Quién lo lapidó? Sí, Usted fue uno. ¿A usted No. se refiere a Danilo? Sí, claro. No, porque para Danilo es más nada. italiano que Danilo No. por lo mismo, porque había que cerrar Yo el creo partido. que el espectáculo, yo creo que usted se lo está llevando el espectáculo. Va a seguir la discusión en la mesa de los tenores en esta Copa del Mundo y Doña Carne tiene un papá pack para papá. Rico papá pack, un pack parrillero con 4 bifes de lomo liso, grillo, tigre, anoten todo, ¿ah? 1 kilo de butifarra, 1 kilo de trutro largo, bolsa de carbón. Es que el grillo me estaba preguntando por interno y también la bebida de 3 litros por solo 27.998 pesos. ¿Entendió, no? 27.998 pesos, 1 kilo de trutro largo, la bolsa al carbón, la bebida de 3 litros, el kilo de butifarra, que rico, y además 4 bifes de lomo liso. Este domingo, parrilla con tu papá, con este papá pack para 4 por menos de 7 lucas de Doña Carne. Aquí están, como siempre, exhibidas. No falla David Marambio, no falla la tienda Tifosi. Está comprometido nuestro buen amigo David con la Copa del Mundo. Viene el partido 16 a las 3 de la tarde en Seattle por el Grupo G. Van a jugar Bélgica, Egipto. Y aquí vemos esas hermosas camisetas. Remolque Tremac te permite transportar mayor carga útil. Contacta a los Tremac.cl a través de las redes sociales que ofrecen a lo largo del país, porque entre un remolque y un remolque Hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Miami. Se preparan las gargantas. esperando por un triunfo de las selecciones sudamericanas. En eso estamos, junto al Keno Salinas en Miami y la selección uruguaya. ¿Qué tal, Keno? Hola, Carlos. ¿Cómo están, tenores? Yo al lado del estadio ya, el Hard Rock Stadium, en un lugar donde comienzan a juntarse los hinchas charrúas, Carlos, porque obviamente muchos están en Miami, que está a unos 20, 25 kilómetros en la playa. Todavía el partido es a las 6. A ver, señor, ¿usted es uruguayo? No, pero venimos a apoyar a Uruguay. ¿Cómo viene a apoyar a Uruguay? ¿Usted de dónde es? Somos de Costa Rica. De Costa Rica, ¿me escucharon? Costa Rica, pues. Costa Rica. Buena vida. No, buena vida, ¿no? Hoy ganamos, dice, mira. Viene el brasileño, habrán brasileños apoyando a Uruguay. Estamos en la esquina donde se juntan. ¿Son brasileiros? Sí, ¿vienen a apoyar a Uruguay? Sí, a Uruguay, sí. ¿Bien los brasileños? Sí. No es brasileño. De Brasil. A apoyar a Uruguay, mira. Qué bien los sudamericanos. Yo como de Brasil, Suárez. ¿Suárez jugó en Brasil? Sí. Sí, pues ¿Te gremio. gusta? Sí, bueno. El gremio, claro. Sí. Tiene que ganar hoy día Uruguay. entonces. Sí. Ganando 3-1. ¿Y Brasil el próximo partido? De Arrascaeta, Flamengo. Oh, no, ahí no sé si va a ganar. Ah, Brasil no le tiene fe. Creo que No, no. la cara que Está puso. malo. Está malo, dice. Está malo, maluco. Oiga, estuvimos ayer en la llegada, nos están sacando una foto aquí con el brasileiro, en la llegada que tuvo caótica Uruguay, Carlos. ¿Ya? Llegada caótica de ¿Me Uruguay. escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, perdona. Impecable, bueno. Keno. Perfecto, estamos ahí al lado del estadio. Entonces, ¿qué pasó? El avión no tenía los papeles para llegar. ¿Por qué hay polémica? Porque según los uruguayos, la AUF, esto depende de FIFA. Según la FIFA pasa la plata, cada delegación decide dónde entrenar. En este caso, Uruguay ha decidido estar en Playa del Carmen y ustedes saben por qué. Anoche lo dijo José María Jiménez. Es tanto el calor en Playa del Carmen que cuando tú llegas a jugar a Miami, sientes frío, sientes fresquito. Nosotros sabemos que el gen competitivo lo tenemos, las ganas de ganar las tenemos. Yo cuando era chiquito soñaba con jugar un mundial, con jugar una Copa América, con ponerme esta camiseta. Y hoy estoy acá. Me tocó jugar ya 3 mundiales, no sé cuántas Copas América, pero ponerme esta camiseta. Ese niño me enseñó que los sueños están para cumplirse, ¿no? Entonces, hacer un buen mundial sería llegar lo más lejos posible y soñar en grande. Eso sería un buen mundial, sin duda que sí. Pero que cuando termine nos podamos mirar todos a la cara y decir, nos vaciamos, dejamos todo y estamos orgullosos de lo que hicimos en este torneo. Tenemos el gen, dijo José María Jiménez, que no va a ser titular hoy día. Recuerden que era el capitán. Él dijo, hacía tanto calor en Playa del Carmen que acá, muchachos, está fresquito. Vamos a escuchar a Bielsa porque un colega chileno le pregunta, porque tiene 3 mundiales, ahora va a cumplir 3 mundiales con Argentina, Corea, Japón 2002, Chile, Sudáfrica 2010. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Va a ir a Chile? Eso le preguntaron y esto respondió.
Bueno, yo también tengo un recuerdo agradable de todo lo que me tocó pasar en Sudáfrica. Si bien perdimos con España y con Brasil, las sensaciones del equipo fueron buenas. Era una generación muy rica que luego lo demostró, y todo lo que tenga que ver con Chile para mí es un buen recuerdo, aparte de lo deportivo. Ya pues, la expectativa de Danilo Díaz para este debut de Uruguay, ¿qué me dice, tenor del pueblo? Un partido duro para Uruguay que llega con muchas bajas, con rendimientos individuales que no han podido estar a la altura, por ejemplo, con lo de Darwin Núñez, desde que salió del Liverpool prácticamente no jugó, cometió, creo, quién es uno para decir eso, pero no fue una buena decisión a todas luces haber ido al fútbol de Arabia Saudita. Las lesiones de Arrascaeta, en su momento de la Cruz, la lesión de Araujo, el zaguero central del Barcelona, son golpes relevantes en un clima que se enrareció después de la Copa América del año 2024. Pero Uruguay va con lo mejor que tiene. Desde la concentración uruguaya se comentaba que el equipo llegó bien, que no les complicó en definitiva el problema del retraso, que entrenaron bien las últimas 2 semanas, que llegó la hora de jugar, que no hay excusas y que hay que ir al frente. Claro, porque en una panorámica más general, el estreno de los sudamericanos, Paraguay goleado por Estados Unidos, lo de Brasil con Marruecos y el empate Leo Burgueño. A ver, lo de Paraguay fue, bueno, trajo cola ya. Chilavert habló justamente de ese debut. Creo que fue el peor de los sudamericanos, claramente, no solamente por el resultado, sino porque lo pasaron por arriba. El primer tiempo, menos mal que terminó el primer tiempo, porque se veía que venían más goles todavía de Estados Unidos. Y después Brasil fue un partido parejo, digamos, y lo podría haber sacado ventaja a los brasileños. Ahora, de lo que va del Mundial Burgueño, ¿el mejor partido que ha visto? Japón, Países Bajos. El 2-2. ¿Usted, Rodrigo Hernández? La presentación contundente de Estados Unidos. ¿Le gustó lo de Estados Unidos? Sí, señor. Danilo Díaz, ¿qué me aporta desde allá? Es que yo creo que con el corazón y por haber estado presente, me parece que el partido de Brasil con Marruecos es un partido de esos que a mí me gustan. Serio, cerrado, donde hay pocos errores y donde Marruecos mostró que llegó para quedarse. ¿Suma algún otro partido, Tigre? El Costa de Marfil, Ecuador. ¿Le gustó el triunfo de los africanos? ¿Sabes qué? Un detalle, la pelota no salía de la cancha. Otra dinámica, otra velocidad. No salía la pelota. Pero creo que es injusto el resultado, o sea, sí, para Ecuador. Tres travesaños tuvo. Sí. Ecuador dio todo lo que tenía. Hay que embocarla. Qué baile que se comió Hincapié, ¿eh? Se vio muy complicado. ¿Qué partido le ha gustado hasta ahora, Keno Salinas? ¿Y qué entrenamiento, qué práctica tuvo la oportunidad de presenciar? Primero, para dar diversidad, me encantó lo que hizo Estados Unidos. La verdad, más allá de lo que pudiera presentar Paraguay, me pareció un fútbol moderno, me gustó muchísimo. Y acabo, y por eso llegué sobre la hora, Carlos, de estar en Palm Beach en el último entrenamiento de Portugal. Sí, señores, con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Todos dicen Cristiano Ronaldo a la cabeza, vamos a ver si es titular. ¿Saben qué? Corrieron para las 10:30 a última hora, por eso que uno tiene que desplazarse 2 horas en auto y todo aquello, y resulta que era para evitar el calor. ¿Sabe qué temperatura había? 31 grados a las 10:30. ¡Epa! 31. Así que bueno, se ven bien, se sienten favoritos en términos de la popularidad de la gente, porque hay mucha gente que quiere que Portugal llegue a instancias finales por Cristiano Ronaldo, básicamente, así como en Qatar lo era por Messi. Bueno, hay gente que ahora quiere que Portugal llegue por Cristiano Ronaldo. Llegan más uruguayos, ¿ah? Sí, va llegando la afición charrúa. Sí, señor. Le mandamos ¿Son uruguayos ustedes? A ver, esta vez sí. No. Tampoco. No, mira, a ver, uruguayo. Nadie uruguayo, pero todos tienen la camiseta de uruguayo. Mira. Sí. Claro. Está de moda. Vienen a apoyar. Salvadoreño apoyando a Uruguay. ¿Viste? Eso, a ver, ¿dónde? Usted es uruguaya. Uruguay, que no, ni Tiene no. que venir a Somos ver americanos, el mundial. ¿no? ¿Usted vive acá? No, en Toronto. En Toronto se ha desplazado desde Canadá para apoyar al equipo de Bielsa. ¿Qué le parece? ¿Cómo llega este equipo? Y pensamos hasta el final. Hasta el final, bien, el optimismo. Las únicas uruguayas entre 20 que están con camiseta de Uruguay, pero bien. Por eso que se va a llenar el estadio, Carlos. Dicen 58.000 tickets. Yo decía, pero ¿tanto uruguayo vino? ¿Tanto saudí? No. Los latinos apoyando a Uruguay acá en el Hard Rock Stadium.
Partido que se va a jugar a las 6 de la tarde, hora de Chile. Y a propósito de uruguayos, Tigre Cruces, ¿qué tenemos que saber de Darwin Núñez? Que debe volver al Liverpool. Después de ese paso que comentaba Danilo por el fútbol árabe, en algún minuto se pedía que tuviera rodaje y volviera a jugar también a Uruguay. Darwin Núñez al próximo mercado regresa para jugar con la camiseta de Liverpool. Vuelven los $1.000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos, masiva en CIDEF y en su red de concesionarios. Por eso piensa en Pickup, piensa en Fotón. Hablaban también de otro dato, cuando en todas las fotos aparece Bociña como la figura del partido, como el hombre del compromiso, detalle que asoma ahora y que es parte del análisis de la prensa española. Desde que fueron campeones del mundo, España ha ganado solo 3 de sus últimos 12 partidos en una Copa del Mundo. Dato duro. Datazo. 3 partidos ganados después de la consagración. El 2014 le gana Australia, ya eliminados. El 2018 le gana Irán en todo el lío de Lopetegui y con Fernando Hierro dirigiendo el equipo. Y el 2022, victoria sobre Costa Rica. Claro, y llegan como favoritos, y esto tendrá que ver también por su desempeño a nivel de Eurocopa, Danilo Díaz, porque el dato que tira el Tigre es un dato muy duro, ¿eh? Es tremendo el dato, porque claro, una cosa son, en los torneos europeos a ellos les ha ido bien, pero esto uno se termina olvidando, porque como siempre lo observa España como un equipo favorito, pero claro, estaba esa polémica de Lopetegui, todo lo que pasó en Rusia, pero también en Qatar, ese equipo que tocaba, pero no hacía daño. Va a ser muy relevante el duelo frente a los saudíes, ¿eh? Va a ser fundamental ese duelo frente a los saudíes, y veremos también cómo terminan con Uruguay, que después de lo que ha pasado hoy día, tiene que ganar sí o sí Arabia. Cuando jugó Brasil el otro día con Marruecos, hablábamos de un partido con selecciones top 10. Otro dato histórico para Cabo Verde. Cabo Verde, 67 del mundo, rescató un punto ante España, que es número 2 del último ranking FIFA. Esto no ocurría desde el año 78, cuando estaba Nueva Zelanda con Italia. En aquella oportunidad, en Sudáfrica 2010, 73 lugares de diferencia. Hoy, 65 lugares en el empate histórico. Por eso cuando entran a la cancha son 11 contra 11. Oiga, Danilo, ¿qué más destaca de lo de Brasil-Marruecos y ese empate 1-1? El muchacho, el número 6 de Marruecos, Bouaudi. Terrible jugador. Volante central. Terrible jugador, pero un jugador que va a hacer época. Jugar con manejo, se parece mucho en los movimientos, sobre todo cuando gira y recibe para salir hacia cualquiera de los dos costados a Vitinha. Pero es zurdo, ¿no? Un jugador impresionante, un jugador que llena la cancha. Muy buen equipo el de Marruecos, con la seguridad que entrega el golero Bono. Me llamó mucho la atención porque Bono no se queda en el arco. Cuando venían esos centros que caían sobre la zona del área chica, él salía y metía los puños nomás. Y eso habla bien del meta que jugara en el Sevilla. Pero me parece que es un muy buen equipo. Y ayer, muchachos, el futbolista del Leipzig, Diomandé, terrible jugador. Terrible jugador. Ahora, ¿sí? Son jugadores que en la liga chilena jugarían por los minutos sub-21, ¿no? No, y el récord que anotaba también esa selección de Marruecos, hay un minuto en el partido que ninguno de los 11 que estaba en la cancha había nacido en Marruecos. Ninguno. Claro. Y usted Cosa dirá, que no le gustó a Mechudo. Usted dirá, 18 años. A Boaidí no le dieron permiso para venir al Mundial el año pasado. Déjame aportar un dato, ¿eh? Resulta que, porque te estaba escuchando atentamente, Víctor, respecto al ranking FIFA. Tú sabes que el ranking FIFA, a diferencia del ranking de la ATP, por ejemplo, el ranking de los tenistas profesionales, que tiene que esperar a que acabe el campeonato para actualizarse. Entonces, si un jugador pierde en primera o segunda ronda, no se verifica de inmediato su ascenso o su descenso, si es que no defendió los puntos, sino que hay que esperar hasta el lunes siguiente. Una vez que concluye el campeonato, se actualizan todos. El ranking FIFA no es así. El ranking FIFA se actualiza terminado el último partido de la selección en curso o la selección en cuestión. Y en este caso, tú decías que la selección española era la 2 del mundo. Y lo perdió. En este minuto es 3 del mundo, porque perdió 18 puntos. Y Cabo Verde, que era 67, subió al 64, porque se le contabilizaron de inmediato los puntos a favor. Vamos a escuchar al héroe de la jornada. Hola, soy su asistente de Google. Ahí estamos, listos y dispuestos. Todo el mundo habla a esta hora de Yosimar Díaz. El mundo lo conoce por Bociña. ¿Supo la historia de Bociña?
Linda historia. Linda historia, porque su papá lo quería inscribir y ponerle Valdano, pero las autoridades de Cabo Verde no le permitieron al papá anotarlo con ese apellido del delantero de la selección argentina, que un día antes del nacimiento del futuro arquero le había marcado 2 goles a Corea del Sur en el mundial que recordaba a Leo Burgueño, el de México 86. Bociña, como figura en su camiseta, significa abuela. La abuela Bociña, y hoy día fue el héroe de la jornada. Y lo escuchamos al nacido en Mindelo, Cabo Verde, y la felicidad tras ser el héroe del primer partido de la historia. Esperamos mucho por este momento y cumplimos un sueño. Todos los jugadores estamos muy felices. Sabíamos que no iba a ser fácil, ya que España es una de las mejores selecciones del mundo y salimos de aquí con un empate. Estamos muy satisfechos por lo logrado y ahora debemos seguir trabajando. Soñé toda mi vida con este momento. Trabajé toda mi vida para lograr estar aquí y ayudar al equipo con mi experiencia. Estoy muy feliz por eso. Un arquero que ataja en la segunda división del fútbol de Portugal, ¿no, Tigre? Exactamente, como gran parte del equipo que habíamos marcado también desde Yosimar, desde Bociña también, exactamente, en el Chávez, allá en el grupo deportivo Chávez. Sí, pues. 1,89, 75 kilos para el nacido en, donde hasta ahora seguramente es fiesta, Mindelo, Cabo Verde. Ese es el nombre del Chavo del 8 en Brasil, ¿eh? Chávez. Claro, con ese sí. Sí, claro, cuando pasan el Chavo del 8 en Brasil, en la tele brasileña dicen Chávez. La estadística marca hasta ahora un chabólogo, ¿ah? 7 atajadas directas de Bociña hoy. Oiga, pero ¿cómo no le va a meter cariño al Chavo, Danilo Díaz? No, pero usted forma el grupo Los Chabólogos junto a Pausa Vargas. Oiga, una cosita más, porque se había comentado mucho que en este Mundial no había representación del Real Madrid y en las últimas horas subimos la noticia. ¿Se habrá desenfocado uno de los futbolistas de la selección española? Y fue pícaro el diario Sport, porque dijo, cuando entraron a la cancha, había 4 del Barcelona, había futbolistas del Bilbao y de la Real Sociedad, y después dicen, y ahora había uno del Real Madrid, y usted lo dice porque en la antesala de este partido, el Madrid confirmó que por 60 millones de euros ha contratado al lateral izquierdo proveniente del Chelsea a Marc Cucurella. Fue crítico, no quiso profundizar, pero dijo que no estaba de acuerdo, que ha seguido casi todos los partidos de la Copa del Mundo a través de la televisión y le tocó también el otro día ser protagonista en ese empate a 2 frente a la selección de Japón. Virgil van Dijk criticó las pausas de hidratación. ¿Qué me dice usted al respecto, táctico? No me gustan, pero vinieron para quedarse. O sea, son parte de cómo va a ser de aquí para adelante el juego, que se va a dividir en 4 tiempos, en definitiva. Sincerarlo entonces, y ahora el fútbol se juega en 4 tiempos. Exactamente. Ya. Porque decía... Yo creo puede que ser un tema en la discusión de la Hay que FIFA. levantar la resistencia. Hay que levantar la resistencia. Sí, claro. Ya. No, porque te desnaturaliza el juego. O sea, te marca... Te puede cambiar el Te puede trámite del cambiar. partido. Te puede cambiar. Esto yo... Lo decía Scaloni El fin de semana yo lo hablaba con un entrenador de segunda división. Y a ellos les ha pasado. O sea, esto ya es tema hoy día en los distintos clubes de primera y segunda. Pero yo creo que vino para quedarse. Insisto, no estoy de acuerdo, pero creo que se va a quedar. El de la crítica dura fue también Jürgen Klopp. Le pegó muy fuerte a la lo dijo, pausa de exactamente. Ahora, esta cuestión, la pausa de hidratación tiene sentido en el verano, con sobre 30 grados. Claro. Y no necesariamente en el minuto 22, puede ser en el 30, el árbitro también lo puede ir llevando, ¿no? No, pero yo creo que lo hacen en un determinado minuto para la publicidad, si es para publicidad, convengamos que no, para eso. Pero es para eso. Pero no lo puede hacer cuando el árbitro quiera, porque el rival te puede decir, no, yo estoy atacando justo y me lo cortan. Está listo para ese minuto. Bajo un cierto criterio, se supone, bueno. Otro más del partido de hoy. España intentó 13 remates en los primeros 45 minutos ante Cabo Verde. Solo Suiza, el 66,14, disparó más veces en un primer tiempo sin marcar en una Copa del Mundo. Antes de la pausa, Danilo Díaz, ¿alguna opinión también a propósito de la pausa de hidratación? Y lo bueno que la FIFA rectificó y ahora en las conferencias de prensa sí se va a poder usar el español, considerando que uno de los países organizadores es México, ¿eh? Claro, pero un par de cosas al respecto. Yo creo que hay que ver el clima político que vendrá en la FIFA después de esta Copa del Mundo. Porque creo que Infantino se ha equivocado. Ahora, a la UEFA le podría pasar alguna factura, pero también se equivocó Ceferín con las últimas declaraciones cuando dijo que un grupo de selecciones africanas no tenían nada que hacer en el Mundial. Ahí pierde peso. Y lo otro, yo estaba ese día en la rueda de prensa. El periodista le hace la pregunta... A Vinicius. No... La primera fue en la primera conferencia a Hakimi. Sí. Y Hakimi, él por iniciativa, le responde en español.
Y ahí el oficial. el oficial de la FIFA le dice, no puede ser porque la conferencia hoy día está programada la traducción simultánea en otros idiomas, no en el español. No es que se prohibiera per se, sino que era por los países que estaban en juego. Pero eso en otros deportes se resuelve fácilmente. Tú alargas un poquito la conferencia, en los grandes eventos, en los grandes slam, por ejemplo, el primer idioma, entre comillas, es, obviamente los franceses llevan agua para su molino, en francés. Pregunta a los periodistas locales. Enseguida en inglés y luego en el idioma nativo de los jugadores. Lo que era transmisión simultánea con una aplicación. Tú llegas, te copias el QR y te dan todos los idiomas que va a ser esa conferencia. Pero ya se rectificó eso, se rectificó y se va a poder preguntar en español. Me parece que con criterio la FIFA ahí reacciona. Frankie de Jong también no tuvo problema, inconveniente para responder en español. Yo digo que las preguntas se podrían como poner en pack, digamos. O sea, los que preguntan en el idioma universal que establece la FIFA, primero, y después los periodistas en español a continuación.